Muy buenos días a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a España Vuelta y Vuelta. ¿Han sentido alguna vez miedo? Ese miedo que, lejos de ser un mecanismo evolutivo para afrontar las amenazas y peligros que se nos presentan, nos paraliza, nos empobrece, nos hace sufrir, nos inhabilita. ¿Han sentido miedo tras los atentados de París? Ese miedo colectivo ante las amenazas terroristas. No nacemos con miedos, los vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, y a lo largo de nuestra vida también podemos aprender a vencerlos. Hoy vamos a aprender a combatir el miedo desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, una institución que está de aniversario. Estamos aquí celebrando sus 35 años y por eso, a sus más de 16.000 colegiados, hoy les queremos decir felicidades. España Vuelta y Vuelta, 12 y 7, 11 y 7, si nos escuchan desde Canarias. Mara Petersen, buenos días. Buenos días, ahora sí, buenos días. Hablaremos del miedo, de cómo vencer el miedo y de más cosas, Mara. Y de más cosas, por supuesto. Hoy en España Vuelta y Vuelta vamos a conectar con nuestra unidad móvil. Nuestra compañera Ana José Cancio está en la Universidad Politécnica de Madrid y allí está conociendo a las empresas que están diseñando el futuro. Las conoceremos. Y además, el viernes, no sé si lo saben, espero que sí, arranca la tercera gran recogida de alimentos del Banco de Alimentos. Objetivo, obtener 21 millones de kilos de alimentos no perecederos con la ayuda de 120.000 voluntarios. Hoy vamos a charlar con Gemma Escriba, que es la coordinadora de la campaña del Banco de Alimentos de Madrid. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 35 aniversario. En esta sala, en este salón de actos, justamente en la mesa, 35 dice... 35 años trabajando junto a nuestros colegiados para mejorar la calidad de los servicios psicológicos y el bienestar de los ciudadanos. Fernando Chacón, decano presidente de este Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Enhorabuena, felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo se puede resumir estos 3 décadas del Colegio de Psicólogos? ¿Cómo lo resumiríamos? Bueno, Manolo, permíteme que en primer lugar dé la bienvenida a todo tu equipo y a los radioyentes del programa España Vuelta y Vuelta a nuestra sede en el colegio, que es un honor para nosotros contar con todos vosotros y sobre todo con la escucha y la atención de vuestros... Iba a decir espectadores, no, oyentes. Es un honor efectivamente recíproco. Aunque nos pueden ver. Nos pueden ver desde la página de este del colegio oficial, nos pueden ver en streaming. Exactamente. Pues felicidades, repito, nuestra más sincera enhorabuena. ¿Cómo resumiríamos estas 3 décadas? Bueno, yo creo que realmente el Colegio de Psicólogos es una profesión muy joven. 35 años para una profesión, si lo comparamos, yo qué sé, con la abogacía o con derechos, es una profesión muy reciente. Y entonces hemos tenido, yo creo que una fase de expansión muy rápida. Es decir, que siempre lo decimos, ¿no? A veces entre nosotros, ¿no? Que nuestros padres no sabían apenas qué era la psicología o para qué servían, o cuando nosotros sacábamos la carrera. Y sin embargo ha tenido una expansión muy rápida, una aceptación por parte de la sociedad enorme. Yo creo que la sociedad ha aceptado muy bien los servicios psicológicos, se han percibido como una necesidad, cada vez son más demandados. Lamentablemente algunos hechos como el 11M o la intervención psicológica después de los accidentes o de los tratados terroristas, de los accidentes de ferroviarios o de aviación, han puesto más de manifiesto el papel de los psicólogos, pero hemos recibido, como digo, una gran aceptación. No obstante, también es verdad que a veces cuando se crece muy rápido uno tiene a veces crisis de crecimiento, ¿no? Que yo creo que es el momento donde estamos ahora. Yo creo que hay que asentarnos, hay que buscar una mayor regulación de la profesión y estamos, yo creo, en esta fase, luchando siempre, como dice el lema de este 35 aniversario, por el objetivo que debe ser de todo colegio profesional, no solo psicólogo. El objetivo de todo colegio profesional es la calidad de los servicios a los ciudadanos, los servicios a los colegiados también, pero sobre todo estamos para atender a los ciudadanos. Fernando Chacón, ¿la sociedad del siglo XXI necesita más a los psicólogos que los años 80, cuando nació este colegio? Pues probablemente sí. Probablemente sí, porque cada vez las demandas sociales, los requisitos que se exigen a las personas para adaptarse a la sociedad cada vez son mayores y cada vez nos cuesta más a cada uno de nosotros adaptarnos a esos requisitos y eso a veces necesita el asesoramiento de un profesional. Perdón. Decía usted que la psicología es una profesión joven y es que nació en los años 60, ¿no? Como una sección en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense. Exactamente, empezó a finales de los 60 como una sección de filosofía y ahora
ha habido toda una deriva, ¿no?, de filosofía más bien a ciencias de la salud, que es donde nos enmarcamos ahora mismo, ¿no? Ha sido un cambio muy profundo en poco tiempo, porque efectivamente es una profesión que está basada en la ciencia y en la evidencia, y eso es lo que pretendemos, porque solo si comprobamos nuestras intervenciones y comprobamos su efectividad podremos dar un buen servicio a nuestros clientes. Tenemos buenos psicólogos, a pesar de ser tan joven la profesión aquí en España. Tenemos buenas universidades. Sí, tenemos buenas universidades, además con bastante prestigio internacional dentro del ámbito de la psicología. Tanto en el ámbito de la investigación como en el ámbito de la aplicación tenemos buenos psicólogos. Hombre, como siempre, en todas las casas puede haber excepciones, pero yo creo que en general podemos estar orgullosos de nuestro colectivo. ¿Hacia dónde tiene o debe ir el futuro de este colegio de psicólogos y en general la profesión? Pues yo creo que, yo diría realmente que seguir en la línea que estamos teniendo. Es decir, yo creo que hay que abrirnos a los ciudadanos, hay que prestar mejores servicios a los colegiados, como hemos dicho, pero sobre todo hay que hacer ver a los ciudadanos que el colegio de psicólogos también es suyo, no solo de los colegiados, y que puedan acercarse para pedir asesoramiento, para pedir cualquier intervención, para cualquier queja que puedan tener sobre algún colegiado, y yo creo que en la apertura a la sociedad es donde está el futuro de los colegios profesionales. Con sus compañeros que ya están sentados en la mesa vamos a hablar del miedo y de los mecanismos del miedo. Usted es psicólogo social. ¿Está justificado el miedo que los ciudadanos en estos momentos tienen o tenemos, Fernando? Pues yo quería felicitaros realmente por la elección del tema, ¿no? Porque evidentemente el miedo es una emoción universal y es una emoción básica, o sea, no podríamos vivir sin miedo, pero es verdad que muchas veces es utilizado pues para manipularnos y para controlarnos, ¿no? Y en ese sentido tiene esas dos caras que, como dicen por ahí, lo decían los griegos, ¿no?, que es cuestión de medida. Un poco puede ser bueno, pero mucho tiene muchos efectos negativos, porque efectivamente sirve para paralizarnos y para no activarnos y para no movernos y para controlarnos, como muy bien has dicho, ¿no? Fernando Chacón, presidente de este Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 35 aniversario, por eso estamos aquí, el equipo de Radio Nacional de España. Nuestra más sincera felicitación, ha sido un placer, gracias. Se tiene que marchar a una reunión, nosotros continuamos con el miedo. Tenemos público hoy, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos público en este salón de actos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando. España, vuelta y vuelta. Hablamos del miedo. Bruselas y sus ciudadanos llevan varios días bajo psicosis del miedo. Miedo se llama nivel 4 en una escala de 4 de alerta policial. Miedo se llama vehículos militares en la Gran Place. Miedo se llama cerrar los colegios, las universidades y el metro. El miedo comenzó a propagarse en París hace 12 días. Varios terroristas coordinados atentaron contra la población que se divertía en restaurantes y salas de fiesta. 130 muertos y muchas secuelas físicas y psicológicas. Estos son algunos datos del miedo, pero aquí, ¿no?, en Occidente, ese miedo cercano, en Afganistán, en Siria, en Irak, por citar solo algunos países, llevan décadas a merced de los que les atemorizan con bombas, con fuego cruzado, con falta de seguridad en las calles, en las casas, en los colegios. Esto es miedo, esto es pánico, no sabemos si psicosis, ahora se lo vamos a preguntar a estos compañeros del Colegio de Psicólogos. Los profesionales del bienestar mental, los psicólogos, nos pueden ayudar a vencer este miedo. Guillermo Fouce, doctor en psicología y profesor universitario y presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras. Guillermo, buenos días. Buenos días. Usted es profesor universitario y hace unos días nos contaba una alumna suya, que ya está a punto de terminar la carrera, le escribía que no quería presentarse a un examen porque tenía miedo de asistir a la facultad a presentarse a ese examen. Así están las cosas en la universidad. Sí, ella sabía que era un miedo irracional y tuvimos que confrontar con ese miedo irracional, pero era un miedo lógico también, porque ve esas amenazas en la tele, en la calle, con policías, y por tanto es un miedo al tiempo normal y al tiempo irracional. Sabes que no puedes hacer nada y que no es una amenaza que te vaya a caer, pero es normal que tengas esa activación, ¿no? Y usted tuvo una clase y tuvo que paralizar el curso normal para preguntar, improvisar en el aula precisamente qué está pasando. Analizaron qué está pasando, ¿no? Sí, el miedo está en la calle, es verdad, la activación está en la calle, la gente siente esta sensación de alerta, esta sensación de que algo va a pasar, algo nos puede pasar, nos ponemos en el lugar de lo que ha ocurrido y ese ponernos en el lugar nos lleva a estar activos, a estar también a veces paralizados, pero también activos a poder atacar y a poder reaccionar de otras maneras, ¿no? Y hay que ayudar a la gente a gestionar esta situación. Luis Muiño, psicólogo y colaborador con proyectos de atención en salud mental con varias ONGs. Luis, muy
Muiño, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Que hay diferencia entre miedo, pánico y psicosis? Sí, de hecho, la denominación de psicosis que se ha impuesto es un poco rara desde el punto de vista de un psicólogo clínico, porque psicosis sería un temor fantasioso, un temor que te has inventado, un temor a nada. Es decir, la psicosis incluye que la persona se haya salido de la realidad. No, por desgracia lo que estamos viviendo es un miedo real que se ha convertido en pánico colectivo, en parte por intereses, en parte porque nos están manipulando así y en parte porque, bueno, la amenaza está ahí. Pero nunca psicosis. O sea, no podemos decir psicosis colectiva, es mejor decir miedo colectivo. Exactamente, sería la idea, incluso pánico colectivo. ¿Estamos en esos momentos? ¿Estamos en esta circunstancia? Sí, y es normal, pero también es normal que aprendamos a desconectarla poco a poco. Luis García Villameriel es psicólogo especialista en psicología clínica. Trabaja desde hace 15 años en cooperación internacional. Luis García Villameriel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tiene el miedo la capacidad de derribar nuestra mente? ¿Nos puede bloquear, inhabilitar, hacer la vida normal, lógicamente? Pues sí, tenemos ejemplos bien cercanos de esta situación. Como bien están diciendo mis compañeros, en este momento nos están planteando un contexto, una situación amenazante y nosotros como persona pues reaccionamos. ¿Reaccionamos cómo? Pues reaccionamos con las respuestas instintivas que tiene nuestro organismo ante una amenaza y a veces esa respuesta pues es un bloqueo. Es un bloqueo, claro. Ahí ya nos estamos refiriendo a una respuesta disfuncional que nos impide desarrollarnos, que nos impide vivir y claro, pues ahí tenemos que empezar a desplegar estrategias de afrontamiento. ¿Y podemos desbloquear el miedo? ¿Hay mecanismos para cómo actuar, si es que se puede decir así, mecanismos para desbloquear ese miedo, para intentar llevar, entre comillas, con lo que está ocurriendo una vida normal? Sí, mecanismos hay. Ahora además lo debatiremos con los compañeros porque lógicamente pues tenemos distintas aproximaciones, ¿no?, a cómo se puede desbloquear. Yo creo que va a haber consenso en que el primer paso es afrontarlo. Y afrontarlo quiere decir, como comentaba Guillermo, como decía Guillermo hace un ratito también, pues es mirar al miedo a la cara, ¿no? Y bueno, analizar también y tratar de ser un poquito más racionales en términos de analizar este contexto que tenemos, es decir, bueno, ¿qué está pasando de verdad? Decía Luis, mi compañero, hay una amenaza y es cierta, o sea, esa amenaza es real, pero ¿qué probabilidad de que un evento de este tipo se dé me va a afectar a mí? Es un poco, si me permitís, es reducirlo al absurdo, ¿no? Es decir, irse preguntando preguntas encadenadas para darse cuenta que el miedo es bueno en su justa medida, pero si nos pasamos de rasante, estamos en otra dimensión. Quería decir también que no solo nos puede paralizar, sino nos puede preparar a atacar. Y hay algunas reacciones de violencia que se están dando también en Alemania y en algunos otros sitios de las que habrá que tener cuidado, porque se busca un chivo expiatorio y se busca, ¿no? Decíamos, enfrentarse a él, reducirlo al absurdo, incluso reírse de esas situaciones, que es una buena estrategia. Diferenciar entre lo real y lo imaginario, y también saber quién se está beneficiando, porque hay una estrategia histórica además y que se está haciendo más frecuente en este momento, en el que, por ejemplo, se nos plantea reducir libertad a cambio de seguridad, o en el que se nos manipula para estar constantemente alertas, ¿no? Decía su compañero Luis García Villameriel, mirar al miedo de frente, y yo estoy analizando, reflexiono cómo miro al miedo de frente con lo que estamos viendo. De repente estamos en un restaurante, tan tranquilos, tomando una copa un sábado, entra un señor con un Kalashnikov, taca, 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 y cómo miro a ese miedo de frente, a las imágenes que vemos todos los días, o Bruselas ayer, que en el metro la gente no quiere subir al metro, no quiere ir a la universidad o no puede, cómo se mira al miedo de frente, y perdonen que se lo haga tan directamente, porque seguramente se lo estarán preguntando también nuestros oyentes y las personas que nos... Mirar al miedo de frente, está muy bien en teoría, y en la práctica, ¿cómo miro al miedo de frente? A ver, psicólogos. Al día siguiente, o creo que fue el mismo día de los atentados en París, hubo un descarrilamiento de un tren que estaba en pruebas, ¿no? Y también hubo fallecimientos, además cuando es un accidente de tren, pues siempre es como muy traumático, muy visual. Y apenas se le dio notoriedad a esa noticia. Hubo también en otros países, que es uno de los argumentos que se está poniendo para desactivar un poquito este tema del miedo, hay otros incidentes críticos que nos afectan día a día
Y realmente estamos focalizando a un evento que nos ha ocurrido, que sí, es muy traumático, nadie lo puede negar, es amenazante, nadie lo puede negar, pero tenemos otro tipo de amenazas y no las prestamos tanta atención. Y mirarle a la cara es también salir, volver a salir a esos bares, ¿no? Es decir, nos están intentando condicionar la vida, nos están intentando meter un miedo, que el verdadero problema es que es un miedo líquido, ¿no? Que es un miedo Ustedes vieron como de yo en las calles incertidumbre. ayer quién está paseando, militares, policías con unas... Sí, pero también ha habido una reacción, sobre todo en Francia, de salir a la calle como reivindicación de ese espacio. No nos pueden condicionar la vida, ¿no? Hay una parte de reivindicación de no nos pueden condicionar la vida. Y en segundo lugar, digo, bueno, te puede pasar en la calle, te puede pasar en el metro, te puede pasar en tu casa porque tengas un terrorista encima. Entonces, hay que reducirlo al absurdo. En realidad, esos miedos se cubren por rumores y a veces son intencionados, ¿no? Luis. Bueno, yo creo que esto se ve bien si tratamos de entender la reacción de miedo por pasos, ¿no? Es decir, yo diría que primero tenemos que sentirlo, es cierto, es inevitable, y el sentimiento es visceral, es completamente irracional. Yo creo que no pasa nada, no hay que avergonzarse de esto, el miedo es una señal de alarma. Al revés, avergonzarnos, ¿no? Y es adaptativo, y es bueno. Mis alarmas funcionan muy bien. Es una emoción humana. Exactamente, si no tuviera estas alarmas ya me hubieran atropellado un coche o me hubiera sucedido algo. Pero después hay que aprender a desconectar esa alarma. Esto viene a ser como si en tu casa tu alarma está sonando y tratas de pensar en medio de eso. Primero la desconectas. ¿Cómo la desconectas? Pues con mecanismos que todos hemos hablado, desde racionalizar, objetivar el miedo que realmente estamos viviendo, ver a quién le interesa, etcétera. Una vez que ya he hecho ese proceso, ya lo puedo afrontar. Y ahí es donde yo estoy con Guillermo, hay que mirarlo de frente. Entonces es actuar, ¿no? Cambiar aquello de tu vida que puedas cambiar para que el miedo no te afecte, ¿vale? O sea, siempre hay, recuperar la sensación de control es muy importante en psicología. Y seguir haciendo lo que el miedo no puede afectarte, porque no va a cambiar eso. Por ejemplo, seguir saliendo a los bares que salías siempre. Eso... Yo creo que si lo vemos en pasos, lo vemos bien. Ahora mismo, ¿en qué fase estamos? Hombre, yo creo que inevitablemente la del sentimiento. Es decir, ahora mismo estamos en una fase visceral, estamos conmocionados todavía. Pero poco a poco deberíamos ir desconectando y empezando a pensar. Es bueno que los oyentes intervengan, como hacemos todos los días en el programa Mara Petersen, a través de nuestro teléfono de participación gratuito. También los que nos están viendo aquí haciendo el programa en la planta quinta de este Colegio de Psicólogos, ese teléfono de participación gratuito. Por supuesto, lo conocen, pero nosotros lo repetimos, es gratuito. 900-137-137, 900-137-137, para todas esas preguntas, comentarios, reflexiones que quieran hacernos sobre ese tema que estamos tratando hoy, sobre el miedo, pero también tienen las redes sociales. Recuerden Facebook, Twitter, Vuelta y Vuelta RN. Hablaba antes Fernando Chacón, el decano de este Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, del miedo como forma de control en todos los tiempos de la historia. Nos metemos en la mente del que provoca el miedo desde el poder, desde los terroristas. ¿Cómo funciona ese mecanismo en el otro lado? Hay un interés en generar miedo. Decía Forges el otro día que vivimos en la época del miedoceno, el miedo global, ¿no? Y una característica que además es muy diferente a otros miedos. Es un miedo líquido, es un miedo a la incertidumbre, que es el peor de los miedos. Cuando no sabemos a qué tenerle miedo, cuando los miedos se van relevando, cuando de un miedo pasamos a otro, probablemente hay una estrategia de manipulación detrás. Hay una doctrina del shock, del manejo del miedo, de tenernos en ese estado de shock, porque es más fácil que renunciemos a derechos, porque es más fácil que renunciemos a seguridades, porque es más fácil que estemos o pasivos para ser manipulados o alerta para buscar un chivo expiatorio al que responder, ¿no? La primera cosa que hay que decirle a la gente es desvelar quién está detrás, quién se beneficia del miedo. También en el caso de los terroristas. Los terroristas buscan generar ese miedo, ese estado de alerta, ese estado de manipulación, de cambiar nuestras vidas, porque cambiar nuestras vidas, cambiar nuestros hábitos es también manipularlas, ¿no? La primera pregunta que hay que hacerle a la gente es, pregúntate quién está detrás, quién se está beneficiando de esa estrategia. Y la segunda es reducir la incertidumbre, no con rumores, no con noticias que alertan constantemente, sino con certidumbres, con informaciones verídicas. Eso es reducir el absurdo, porque al final tenemos un cerebro reptiliano, un cerebro, una emoción instintiva como el miedo, pero hay otros cerebros. Tenemos al menos 2 cerebros más, podemos racionalizarlo, podemos pasarlo bajo esos filtros para, como decíamos antes también, encontrar el miedo en su justa medida, saber cuánto miedo hay que tener y cuánto de ese miedo es real, para que no tengamos efectos perversos de esta situación, ¿no? Muchos ciudadanos, el pasado
sábado no querían ver el partido Real Madrid-Barça precisamente por evitar la concentración. Eso es la vida normal, eso es la ruptura de la vida normal. Gente que no quiere ir a un gran supermercado o un hipermercado porque puede haber aglomeraciones. La reducción de ventas. Eso es la vida normal y cotidiana, esa es la vida que hacemos todos los días, además, en este mundo, claro. Además, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que nosotros, claro, somos psicólogos y decimos, nosotros entendemos de psicología. Vale, pues, como digo yo, los malos también saben de psicología. Pues claro. Por ejemplo, en programas en los que hemos trabajado, que se trabaja con disidentes políticos en países donde están siendo perseguidos, represaliados y demás, las fuerzas represoras, como aquel que dice, utilizan estrategias también psicológicas. Y, por ejemplo, para mantener el miedo, te cambian la tipología, te cambian la frecuencia, te cambian la intensidad. ¿Para qué? Para que no te habitúes, para que no aprendas a vivir con ese miedo y ese miedo esté siempre presente. Que condiciones tu vida. Exactamente. Final, que estés alerta. Hay una cierta intencionalidad en que esto que está ocurriendo ocurra. O sea, esto no es gratuito. No es que otro fenómeno que también, y yo apelo a la inteligencia de la gente, porque la gente es inteligente, es no dejarnos reducir a minimalismos. O sea, no existen los buenos y los malos, no existen unos señores que se levantan por la mañana pensando a ver cómo voy a hacer daño a los demás, ¿no? Y es muy fácil, como decía Guillermo, tener un chivo expiatorio ahora y decir, pues todos los señores que tengan barba y chilaba son los malos. Claro, venga. El miedo es peligroso porque es una emoción que cuando se desata no se sabe hacia dónde va a ir, si no se controla y si no se canaliza, ¿no? Igual que es adaptativo puede ser muy peligroso y hay interés en algunos casos en manejar este miedo, ¿no? Por ejemplo, por parte de los estados se sabe para reducir libertades o para desestructurar sociedades, para hacer que la gente sea individualista y compita con el otro, ¿no? Hay toda una estrategia detrás de esto y hay que tener cuidado y hay que contárselo a la gente. Una vez que a la gente se le cuenta, y eso es la buena noticia, la gente se da cuenta y también se inocula, ¿no? Cuando metes mucho miedo y no pasa nada, o metes mucho miedo y vas relevando miedos, es como que te acabas acostumbrando y acabas viendo que algo hay de interés en todo esto, ¿no? Lo bueno de todo esto es que tenemos un histórico, ¿no? Precisamente que se ha utilizado como arma de manipulación. Uno de esos miedos líquidos que recientemente nos han transmitido es el ataque de Anthrax. Hace poco se hizo una encuesta en Estados Unidos y la gente recordaba un tremendo ataque terrorista biológico con armas que podían haber destruido a toda la población y en el que... Lo dijo el primer ministro francés el otro día, puede haber ahora armas biológicas, lo advirtió. De hecho, la gente en Estados Unidos recordaba que el ataque, en general, el recuerdo era que había sido yihadista y que habían muerto en torno a 100, 200 personas. La realidad es que murieron 6 personas por el ataque de un científico estadounidense que se había vuelto loco. Que no tenía nada que ver con el terrorismo en ningún caso. Pero con todo esto sí que hubo psicosis, ahí sí que podemos llamarla psicosis, y durante un año se cerraron sitios, se proyectó imágenes en la población terribles, con máscaras de gas, el FBI, etcétera, y se consiguió que la gente viviera atemorizada durante un año. El miedo es una emoción dominante. Si yo os digo no tengáis miedo, ya pensáis en miedo. Es inevitable que si hablamos del miedo no pensemos en el miedo. Es dominante para los medios, es dominante para todos, ¿no? Porque podríamos hablar del Anthrax, de las vacas locas, del efecto 2000, de la supuesta enfermedad que iba a llegar en la que se compran un montón de vacunas y esas amenazas se diluyeron, ¿no? No fueron reales. Nos preguntan los oyentes. José Antonio nos llama desde Zaragoza. Buenos días, José Antonio, bienvenido, cuéntenos. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, yo solo quería contar una anécdota relativo a esto del miedo, ¿no?, que estáis hablando. ¿Me oyes? Sí, perfectamente, sí, sí. Ah, vale. No, era que, bueno, yo vivo en Zaragoza, ¿no? Y entonces hace unos días, pues después de lo de París y esto, ¿no?, pues tuve que ir a un asunto, pues a una zona de Zaragoza por la que no suelo ir y que hay bastante inmigración, ¿no? Y entonces, pues en una cafetería tomaba un café y pues había españoles ahí. Y entró un árabe, un musulmán, como lo queramos llamar, ¿no?, como que quería entrar al baño, ¿no? Y preguntando al camarero, ¿puedo entrar al baño? ¿Puedo entrar al baño? Y va así como muy acalorado, ¿no? Y pues en ese momento pues se me ocurrió pensar, ¿y si esto lleva un cinturón de explosivos? Vaya tontería, ¿no? No sé qué os parece. Pero pero quiero decir que me refiero a que es como es esa imagen la que se está viendo en los medios continuamente. Pues digo, pues fue lo primero que pensé, ¿no?, pues que podría ser, ¿no? Pero claro, luego lo que llama es esto del análisis y la racionalización de las cosas que te planteas, etcétera,
pues claro, yo me dije, hombre, esto es improbable, ¿no? Que, pues claro, que sería mucha casualidad que justo donde estuviera yo, pues apareciera un individuo de estos. Pero por otro lado pensé, bueno, es que aunque realmente lleváramos el cinturón de explosivos, ¿qué puedo hacer yo en este momento? Me doy media vuelta y me voy corriendo, y hago eso en cada sitio en el que entre. Quiero decir que, pues claro, Gracias, José Antonio, por contarnos esa anécdota. Victoria, buenos días. Hola, Llamo desde Córdoba. Victoria, buenos días. Sí, buenos días. ¿Me oye? Sí, muy bien. Pues mira, yo estuve un día en un supermercado y entró un señor con una escopeta, con los caños estos recortados, y pegó un tiro en el techo, pero vamos, que no sentí miedo, fíjate, salí por la puerta, mientras el hombre entró, yo me crucé, y no pasé miedo. Y luego cuando el 11M también, las Torres Gemelas, pues también sacamos el billete y para ir a Roma, y digo, mira, ahora está todo vigilado, pero que con miedo no se puede vivir. Yo creo que las noticias son demasiado alarmantes, como lo que está pasando en Bruselas. Yo creo que teníamos que ser menos alarmantes, porque es que están creando un pánico con el islamismo y todo el follón que sea un poco pesimista no va a salir a la calle, se va a quedar en su casa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Yo creo que las noticias tienen que ser menos, o sea, y no alarmarnos tanto, si eso existe. Desde que existe el hombre existe la maldad, y yo creo que teníamos que ser más positivos y menos negativos, porque el día que nos quieran matar nos van a matar. ¿Sabes? Tironcito de orejas, ¿no? A los medios de comunicación. Un poco. No, que cumplimos con nuestro deber. Sí, lo que pasa que probablemente haya que equilibrar a esta segunda pregunta las noticias negativas con las positivas. Podríamos hablar de felicidad, de humor, de risa, de elementos positivos. Ya sé que es menos noticia, Borges, pero debería. El miedoceno, la época del miedoceno, ¿no? Y en segundo lugar, a la primera pregunta, claro, es la estrategia del racismo, la xenofobia, del miedo al diferente, ¿no? El chivo expiatorio, el buscar algo que nos diferencie, en el que hay algo que lo justifica para adquirir ese miedo, ese rechazo, ¿no? Estamos todos alerta y decíamos antes, bueno, es que el miedo puede paralizarnos, pero ojo, porque también puede llevarnos a atacar, llevarnos a tener reacciones xenófobas, racistas, de rechazo al otro, de odio al otro. ¿No? ¿Por qué? Porque necesitamos una respuesta, necesitamos canalizarlo, necesitamos saber a qué le tenemos miedo, necesitamos reducir la incertidumbre, tenemos incertidumbre, no sabemos a qué, y entonces necesitamos buscar ese enemigo al que tener enfrente y decirle, ponerle nombre, ponerle cara, ¿no? Luis. El miedo funciona por imágenes porque nos encantaría poder reconocer a los malos, pero desgraciadamente no es así en nuestra vida. Es decir, si lo pensamos, la gente que realmente nos ha hecho daño no era reconocible antes, obviamente. Pero claro, funciona muy bien por imágenes. Esto que está ocurriendo ahora lo contaba muy bien este oyente de Zaragoza, ¿no? Es decir, yo reconozco una imagen de un posible y potencial peligro, pero me ha encantado que él ha contado exactamente esos pasos. Lo ha sentido, lo ha visto, pero luego lo ha racionalizado. Estupendo. María José nos llama desde Cádiz. Buenos días, María José, bienvenida a España Vuelta y Vuelta, Radio Nacional de España. Cuéntenos. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo trabajo como técnico auxiliar de enfermería en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz desde hace 35 años. Y estoy lidiando pues con la enfermedad, con el dolor y con la muerte día a día. Y la verdad es que es un miedo que yo lo he logrado controlar. Lo que realmente hoy por hoy no logro controlar es mi miedo que tengo hacia el sistema, hacia los políticos, a las privaciones a las que está sometiendo tan duramente a la sociedad de forma solapada, porque los que realmente entendemos y sabemos de esas privaciones somos los sanitarios, somos los facultativos que estamos trabajando en los hospitales y vemos cómo se está mermando ese derecho que todos tenemos a la salud. Miedo, y lo digo de corazón, realmente miedo le tengo a la Conserjería de Salud de la Junta de Andalucía y a los políticos que nos dirigen. Bueno, el miedo es verdad que ha servido para justificar muchas cosas, ¿no? Y para justificar recortes y para justificar el que te puede pasar a ti, ¿no? Al final uno reduce sus expectativas laborales, por ejemplo, cuando siente que le puede pasar a él, ¿no? Y es una estrategia, como decíamos, también histórica. Desde Maquiavelo, que empezó escribiéndolo, es lo que justifica gran parte de las cosas. Y como digo, también es sumamente peligrosa, porque puede llevar a muchas cosas, ¿no? Vamos a ver, Luis Manuel Fernández y Marcelino Blanes se encuentran en nuestros estudios en Prado del Rey. Luis Manuel Fernández, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo tengo varias reflexiones y una pregunta. Por ejemplo, el miedo es libre, porque hasta los terroristas han tenido que drogar
para poder llevar a cabo las atrocidades que han cometido en París. Segunda apreciación, a raíz de la señora que ha intervenido, prefiero el miedo con exceso de información que al miedo con desconocimiento o con poca información. Eso sobre el mea culpa de los medios de comunicación. Y por último, yo les preguntaría a los psicólogos que están allí con vosotros, ¿qué le pueden decir a una persona como yo que es incrédula y que tiene poca fe en ustedes? Y me explico. Hay determinadas situaciones en las que sí son convenientes y hasta son necesarios para superar determinados miedos, fobias. Pero, por ejemplo, yo he vivido y he sufrido en carne propia la pérdida de una prima hermana en los atentados del 11M, y cuando yo veo que han ocurrido en caliente ese tipo de atrocidades, ese batallón de psicólogos que se ofrecen a los familiares para superar, hay cosas que solamente el tiempo puede curar y puede ayudar a superar. A lo mejor ustedes son más útiles a posteriori, pero en ese momento, ¿qué le pueden decir a una persona que está sufriendo en carne propia y en carne viva la pérdida de un ser querido? Yo creo que no hay consuelo. A posteriori a lo mejor y muchas veces solamente se queda en un lexatín. Bueno, yo ahí, como yo he trabajado en psicología de urgencias, yo os lo voy a poder comentar. A los que son incrédulos hacia la profesión de la psicología, yo les emplazo a que piensen por sí mismos y a que racionalicen las cuestiones con el conocimiento que tienen. En el caso de una intervención de urgencias, es que a veces el papel del psicólogo no es tratar de eliminar el dolor, es canalizar y ayudar ayudar con ese dolor. Entonces, muchas veces al psicólogo en una intervención de urgencias... Dicho, ¿no? Aliviar. Acompañar. Y aliviar no. Aliviar, a lo mejor no. Y consolar tampoco. Es que el dolor no lo vas a eliminar, el dolor está ahí, es eficaz, el dolor es eficaz, está ahí por algo, entonces lo que vas a hacer es acompañarlo, a meter otros recursos, ¿no? A ver, en este caso lo que estaba comentando su compañero de Radio Nacional, en este caso, una intervención de urgencias ante un duelo, ante una pérdida de un ser querido, muchas veces los psicólogos, lo que son los sanitarios, los médicos, los enfermeros, nos señalan con el dedo porque estamos pasivos, es decir, estás sentado a 2 metros de la persona que estás ayudando y estás ahí disponible, sin hacer nada, porque tú estás dejando que la persona elabore sus propios mecanismos para poder hacer una superación del duelo. Y activando sus recursos, que es lo más importante. Tú no eres el sustituidor de los recursos de la persona, sino el activador de esos recursos. Aquí en el salón de actos también hay oyentes que nos están viendo cómo hacemos el programa, que también quieren preguntar. ¿Cómo se llama usted? Sí, Antonio García. Buenos días, Antonio. Buenos días. Quería preguntar a mis colegas, recurriendo a su experiencia, a la realidad, ¿qué hace la gente? ¿Cómo carajos se las apaña para afrontar, por ejemplo, un ERE cuando le llama al director de personal y sabe que hay un ERE de X personas y que seguramente es que le ha tocado la China? ¿Cómo se las arregla una madre en que le llaman desde urgencias de un hospital diciendo que tiene un hijo suyo ingresado allí? ¿Cómo se las apaña una persona que vive en una ciudad bombardeada? Recordemos nuestros padres, la guerra civil, cómo se las apañaban, cómo se las apañan actualmente para vivir entre bombazo y bombazo. ¿Algo harán? Sí. De hecho, parte de nuestra labor es fomentar esos mecanismos de resiliencia, es decir, esa forma de afrontar que tiene la gente de por sí. Es lo que más impresiona como psicólogo, ¿eh? Nosotros 3 hemos trabajado en situaciones como Kosovo, El Salvador, yo estuve cuando... Exactamente, los 3 hemos trabajado en el 11M. Lo que más impresiona es la cantidad de mecanismos que tienen las personas para salir adelante en medio de todo esto. Por supuesto que estamos preparados para eso. Es una cosa trágica, es una cosa dura, pero salimos adelante. Y cada uno tiene los suyos, ¿eh? O sea, lo que, además, un poco contestando a lo de antes, los psicólogos no ayudamos tanto a superar. Lo que ayudamos es a fomentar tus propios mecanismos, es a que te acuerdes de que tenías formas de afrontar esto, porque has vivido cosas así en tu vida. Hay una cuestión que es importante, ¿no? Y es que por lo menos los psicólogos que estamos aquí, ¿no?, tratamos de psiquiatralizar lo que son los problemas, de despatologizar los problemas. Es decir, hace poco hemos tenido aquí en Madrid un evento que ha sido bastante crítico. No ha habido fallecidos, pero ha habido muchas familias que se han quedado sin vivienda porque se les ha derrumbado la vivienda, ¿no? Y en un momento determinado, cuando los psicólogos que intervinimos en esa situación, tuvimos que despatologizar porque de alguna manera se estaba tratando de decir, no, que vayan los psicólogos porque esta persona... No, déjale. Ha tenido un evento muy desgraciado, se ha quedado sin vivienda,
pero tiene que poner en marcha sus mecanismos. Yo no puedo ir a solucionarle su problema, tengo que ir a estar disponible. Y disponible pues, no tenemos más oyentes. Siempre nos preguntan por lo negativo y con lo que nos quedamos nosotros, al menos yo siempre, es con la capacidad de resistencia de la gente, la capacidad de crecimiento de la gente y luego activar recursos, el apoyo, el que se sientan acompañados, esa es nuestra tarea, y el buscarle sentido a lo que ha ocurrido, el encontrar un sentido a eso que me está pasando, ¿no? Mara Petersen, más oyentes. Venga, vamos a saludar ahora a Alicia, que nos llama desde Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, mi pregunta es que si el miedo tiene que ver con la autoestima. Con la autoestima, que si el miedo tiene que ver... Público, no sé. Hemos perdido un poco el sonido de Alicia. A veces los oyentes no bajan el volumen de su aparato receptor, pero la idea, yo creo que sí que... Nos preguntaba nuestra oyente si el miedo está relacionado o tiene que ver con la autoestima. Esa es la pregunta que nos hacía nuestra oyente. Yo tengo la sensación de que, paradójicamente, no. Y sé que esto es polémico, No. ¿eh? Es decir, el miedo es una cosa mucho más visceral. Tenemos miedo a aquello que nos desborda, que nos sentimos indefensos. Y nos sentimos indefensos ante cosas que realmente podríamos sentirnos defensos, digamos. Es decir, que tenemos mecanismos. Lo que pasa es que visceralmente yo siento que eso no lo voy a poder abordar. Creo que el miedo tiene mucho más que ver con una cuestión visceral y eso es lo que tenemos que aceptar. Es decir, el miedo es libre, como decía tu compañero. Marcelino Blanes, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estaba aquí pensando cuando los planes de estudio de los años 80 se comenzaban de forma conjunta, filósofos y psicólogos, y quería preguntarles si sigue teniendo relación la psicología con la filosofía. Y por otra parte, si consideran que el miedo promovido debería ser perseguido por la justicia, por ejemplo, en el mundo laboral o en política, cuando se gobierna a los ciudadanos con el miedo. Que estarían todos en la cárcel. Entonces, no sé yo si se podría perseguir con justicia. Respecto a la primera cuestión que plantea, yo ahora mismo no estoy yo muy conectado con el mundo académico de la psicología. Yo creo que la filosofía está bastante abandonada, pero no solo desde la psicología. Yo creo que desde todas las dimensiones de la enseñanza, la psicología se la está maltratando mucho, se la ha maltratado mucho. Y yo siempre he entendido que la filosofía es una disciplina que nos ayuda a pensar y nos ayuda a construir nuestras realidades y que debería ser mucho más potenciada. Se la está castigando mucho y lo vamos a pagar. Yo aportaría el que sí hay que denunciar las estrategias de miedo y hay que contárselas a la gente. Hay que contarles a la gente cómo están una empresa manejando el miedo para reducir cosas o cómo un Estado está manejando el miedo para recortarlos. Y luego, bueno, la vinculación sigue existiendo porque la psicología también es una disciplina global, igual que la filosofía. Pensar sobre el hombre, que es sobre lo que piensa la psicología, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Vamos a ir concluyendo. Tenemos una unidad móvil hoy en la Universidad Politécnica de Madrid. Tenemos que hablar del Banco de Alimentos. 30 segundos. Conclusiones. Si podemos dar un mensaje de esperanza en estas circunstancias. El hombre tiene mecanismos suficientes y nuestro cerebro para siempre salir de forma airosa. Y quiero emplear ese término con toda tendenciosidad, airosa. 30 segundos cada uno. A ver, Guillermo, conclusiones. Sí, ante el miedo global, ante el miedo líquido, sonriamos, racionalicemos, reduzcamos al absurdo y busquemos la felicidad, que es el contrapunto a todo esto. Por cierto, ¿la psicología es una ciencia? Sí, por supuesto. Vale. Luis Muiño, sí. Conclusiones. Yo creo que tenemos que tener nuestros propios mecanismos y acordarnos que hemos estado en situaciones de miedo antes y hemos salido de ellas. Tratar de recordar esos mecanismos. Luis García Villameriel. Sí, pues ya me van a dejar sin argumentos. Pues ya básicamente la situación es esa. Todos ya hemos pasado por alguna situación, todos sabemos cómo construir en positivo y lo que tenemos que hacer es mirar, como decíamos antes, el miedo a la cara y decirle, bueno, tú estás ahí y yo estoy aquí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? Es decir, como hemos dicho antes, desactivar las emociones, dejar que ocurran, dejar que fluyan y empezar a construir racionalmente. Creo, señoras y señores, que merecen un aplauso los psicólogos, ¿no? ¿No creen ustedes? Yo creo que sí. Gracias, Guillermo. Gracias, Luis. Gracias, Luis García. Vicedecana, ha sido un placer que nos hayan acogido hoy y poder hacer nuestra España vuelta y vuelta desde aquí. En serio, es un honor para nosotros. No, el honor es para nosotros. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a Radio Nacional
muy especialmente a ti, a Manolo HH y a todo su equipo del programa España Vuelta y Vuelta, porque pensamos que el tema que se ha elegido puede ser útil para los ciudadanos y los oyentes, y bueno, para nosotros una satisfacción que nos hayáis acompañado en este 35 aniversario. Vivimos en el mundo que nos toca vivir, pero con el miedo es imposible. El miedo nos bloquea, como han dicho sus compañeros. Con miedo no se puede vivir. Sería la reflexión última, ¿verdad? Claro, quedarse en casa no es la solución a una vida, sino es vivirla. Y entonces, en ese sentido, tenemos que tener miedo, pero como nos han comentado, saber afrontarlo gradualmente y en proporción a cuál sea la amenaza. Gracias a Rubén, a nuestro compañero técnico de sonido, al Charrito de Salamanca. Gracias a ellos tenemos este sonido. Y Mara, pues hasta mañana. Hasta mañana. Felicidades al colegio por sus 35 años y a por otros 35, 40, 50, ¿no? A por muchos más. Aplausos también a nuestros oyentes. Gracias, muchas gracias, buenos días y hasta mañana. España Vuelta y Vuelta. Salud.